Hola, buenos días. En este video vamos a continuar desarrollando algunos problemas para la aplicación de los conceptos de densidad, peso específico y gravedad específica. Aquí es conveniente que tengamos a la mano nuestro apéndice K, que son los factores de conversión. Lo vamos a usar en algunos de los problemas. Bien, en este primer problema, el 1.84, nos dice lo siguiente. A 100 grados centígrados, el mercurio tiene un peso específico de 130.4 kN sobre metro cúbico. ¿Cuál sería el volumen de mercurio que tuviera un peso de 2.25 kN? Pues bien, aquí simplemente anotamos nuestros datos, que son el peso específico del mercurio, expresado en kN sobre metro cúbico. El volumen pues es la incógnita y el peso está también en kN. Aquí podemos ver que tenemos kilonewton con kilonewton y no tenemos problema en cuanto a la congruencia de las unidades. Tenemos nuestra fórmula de peso específico, donde hacemos la sustitución y pues nuestro volumen nos va a dar directamente en metros cúbicos. Y aquí pueden ver que tenemos kilonewton con kilonewton, no hay problema. Entonces si hacemos esto, pues obtenemos metros cúbicos. Si metemos newton con newton, seguimos obteniendo el mismo resultado. Nada más hay que ser consistentes en que sean kilos con kilos o newton con newton. Como no nos pide ninguna unidad de volumen en particular, pues el resultado ya está correcto ahí. En este siguiente problema, el 1.85, nos dice: una lata cilíndrica de 150 milímetros de diámetro contiene 100 milímetros de aceite combustible. El aceite tiene una masa de 1.56 kilogramos. Calcule su densidad, peso específico y gravedad específica. Pues nuevamente comenzamos como de costumbre por anotar nuestros datos, que en este caso están expresados las longitudes en milímetros. Entonces, para mantener la consistencia con unidades fundamentales, pues hay que hacer la conversión a metros. Entonces, aquí estamos calculando el volumen no de la lata, sino del aceite, utilizando área de la base por altura, todo en metros, y ya nos da el volumen en metros cúbicos. La masa está en kilogramos, aquí estábamos correctos en cuanto a las unidades fundamentales, y de ahí planteamos nuestra ecuación de densidad, masa sobre volumen. Sustituimos valores y hacemos el cálculo, y nos da que la densidad es 882.78 kilogramos sobre metros cúbicos. Para el caso del peso específico, pues podemos aprovechar directamente este resultado y multiplicarlo por la gravedad. Si ya tenemos densidad, lo multiplicamos por la gravedad y pues nos da peso específico. También sería válido tomar la masa, multiplicarla igualmente por gravedad y sacamos peso y entre volumen y nos da peso específico. Cualquiera de los caminos es válido. En este caso opté por hacer la multiplicación del dato que ya tenía, del resultado, la densidad por la gravedad, y el resultado pues nos da en newton. Aquí podemos ver kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado pues es newton, y también podemos verlo de que si tenemos unidades fundamentales, el resultado va a ser igualmente en unidades fundamentales, por eso nos da newton. Aquí nomás como una nota, perdón, hice la conversión a kilonewton sobre metro cúbico. Como había comentado en algún video anterior, la unidad de newton resulta muy pequeña para muchas magnitudes físicas, entonces es muy común usar el prefijo de kilos para el caso de los fluidos. Y para el caso de la gravedad específica, pues podemos hacer la división de la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, o el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. Recuerden que este va a ser una constante porque siempre está medido a 4 grados centígrados. En este caso particular, pues sería 882.78 entre la constante, que es 1000. Aquí se puede ver claramente que las unidades se cancelan. Entonces la gravedad específica es 0.8828. Si hubiéramos hecho el cálculo dando el dato de peso específico, pues hubiéramos podido dividir 8.66 entre 9.81, pues nos da exactamente el mismo resultado. Y pues con esto ya completamos este problema. Veamos el siguiente. Problema 1.94. ¿Cuál sería el volumen de mercurio con gravedad específica 13.54?
que tendría un peso igual al de 0.023 metros cúbicos de aceite de ricino, cuyo peso específico es 9.42 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces aquí nos están hablando de dos fluidos, por un lado el mercurio, por otro lado el aceite de ricino. Entonces cuando asignemos los datos a un fluido u otro, pues tenemos que tener cuidado de que lo pongamos en el fluido correspondiente. Y como una pequeña nota también, aquí viene anotado SG, es lo mismo que la gravedad específica, solo que las iniciales en inglés. Es muy común en los libros de texto que encuentren tanto gravedad específica como G, como en las siglas en inglés. Ahora, asignando aquí nuestros datos, tenemos por un lado el mercurio, por el otro el aceite de ricino, y aquí nos hicieron una pregunta, ¿cuál sería el volumen de mercurio? Pues esta es una incógnita, nos están preguntando, nos dan su gravedad específica, y nos dicen que el peso de este mercurio, o sea, este volumen de mercurio tiene un peso, y ese peso es igual al del aceite de ricino. Entonces el peso del mercurio es igual al peso del aceite de ricino. Y ya que lo notamos aquí, pues ahora sí nos vamos a los datos del aceite de ricino, donde nos dan el volumen, nos dan el peso específico, y la relación entre estos dos pues está dada en la fórmula de peso específico es igual a peso sobre volumen. Aquí no tenemos problema con las unidades, todo es consistente, congruente. Entonces el peso que obtengamos aquí, que estamos haciendo el cálculo del aceite de ricino, el peso del aceite de ricino es 0.2166 kilonewton, porque salió de aquí de esta operación donde metimos kilonewton. Ahora, si ya tenemos el peso del aceite de ricino, simplemente el peso del mercurio es el mismo. Aquí lo anotamos. Nos está faltando aquí para poder continuar, si ven estos datos de aquí, nos está faltando el peso específico. Entonces ese peso específico sale a partir de la gravedad específica. Planteamos aquí nuestra ecuación de gravedad específica, que es el peso específico del mercurio entre la constante del agua. Despejamos el peso específico del mercurio y nos da 132.8. Nuevamente kilonewton sobre metro cúbico. Entonces ahora sí ya tenemos el peso específico del mercurio, el peso del mercurio, que se relacionan por la ya conocida fórmula de peso sobre volumen. Sustituimos y pues el volumen nos va a dar en metros cúbicos, 1.63 por 10 a la menos 3. No nos están pidiendo ninguna unidad en particular, entonces ahí ya termina el problema. Solo quiero hacer aquí la nota. Va a ser muy común durante la unidad y todo el curso que nos den como dato la gravedad específica. Es uno de los datos que más se usa en propiedades físicas de los fluidos. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad de obtener una densidad o un peso específico, pues simplemente se multiplica este valor de gravedad adimensional por la constante que necesitemos. Aquí está ejemplificado. Si yo tenía gravedad específica y necesitaba peso específico, pues multipliqué por la constante en el sistema internacional. Si hubiera necesitado densidad, pues hubiera multiplicado 13.54 por mil kilogramos sobre metro cúbico y hubiera obtenido densidad. Igualmente, si hubiera necesitado datos en el sistema inglés, pues en lugar de usar las constantes de 1000 y 9.81, hubiera usado las del sistema inglés, que recuerde son 62.4 libras sobre pi cúbico para el peso específico del agua y 1.94 slugs sobre pi cúbico para el caso de la densidad. Bien, continuemos con el siguiente problema. El 1.104. Dice, la densidad del ácido muriático es de 1.20 gramos sobre centímetro cúbico. Calcule su densidad en slug sobre pi cúbico, su peso específico en libras sobre pi cúbico y su gravedad específica. Entonces aquí nos dan datos del sistema internacional, que no son unidades fundamentales, o sea, no hay problema. Sí se puede expresar una densidad así, solo en nuestro caso en clase, por la necesidad de hacer cálculos, pues nos vemos en la necesidad de hacer conversiones y de optar preferentemente por las unidades fundamentales, pero sí es correcto expresar una densidad de esta manera. Entonces vamos a tener que hacer aquí conversiones. Aquí lo que estoy optando es por tomar el valor de gramos sobre centímetro cúbico
y hacer la conversión a kilogramos y metro cúbico, porque es una conversión muy fácil. 1 kilogramo, 1000 gramos, 1 metro, 100 centímetros, aquí todo elevado al cubo, y obtengo como resultado el equivalente a 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Ya incluso ahorita aquí por simple inspección podemos ver que si esta es la densidad en unidades fundamentales y lo divido entre 1000, me va a dar 1.2, o dicho de otra manera, la gravedad específica va a ser 1.2. Por eso les comentaba que sí es correcto y sí es usual usar estas unidades, porque cuando lo expresas en gramos sobre centímetro cúbico, directamente te da el valor de gravedad específica. En nuestro caso nos están pidiendo hacer la conversión al sistema inglés. Entonces, si vamos al apéndice K, vamos a ver el apéndice K del libro, el apéndice K factores de conversión, podemos ver, voy a ampliarlo un poco, que para masa aquí tenemos la conversión de SLUG a kilogramos, y en la parte de volumen vamos a buscar pies cúbicos con metro cúbico, y aquí están los factores de conversión. Entonces, estos los tomo de aquí, me regreso a mi problema, y aquí tengo los factores, 1 a 1454 y 1 metro cúbico a 35.31. Entonces hice la conversión y ya me dio la densidad en SLUG sobre pi cúbico, que es lo que me pedían. Como esto es densidad, simplemente lo multiplico por gravedad y pues tengo unidades fundamentales. Entonces me va a dar el peso específico, igualmente en libras sobre pi cúbico, con un valor de 75. Y para el caso de la gravedad específica, pues puedo optar por dividir los pesos específicos o las densidades. Recuerden siempre que los del agua van a ser constantes. Entonces ya tengo aquí el dato que calculé y puedo dividir. Si son pesos específicos, voy a dividir 75 entre 62,4, que es la constante. Y si tengo densidades, es 2.33 entre 1.94, que igualmente es la constante. Cualquiera de estos dos resultados me da 1.202. Aquí hay una pequeña variación totalmente aceptable por los decimales. Como les decía ya desde el principio, con un poco de práctica, pues podías ver que la gravedad específica iba a justamente 1.2. Muy bien. Vamos a ver estos últimos dos problemas. El primero es el 1.105 y dice: el amoníaco líquido tiene una gravedad específica de 0.826. Calcule el volumen en centímetros cúbicos, que tendría un peso de 5 libras. Igualmente aquí me están pidiendo el resultado en centímetros cúbicos, no son unidades fundamentales, está involucrada alguna conversión. Pongo aquí mis datos, gravedad específica, esta es la incógnita, que va a ser en centímetros cúbicos, y el peso en libras. Esto me lo está dando en unidades del sistema inglés. Entonces, pues mi gravedad específica la multiplico por mi constante en el sistema inglés. Aquí lo podemos ver. Gravedad específica por la constante y me da el peso específico del amoníaco. Ahora, esto no es lo que me están pidiendo. Aquí lo que hice es sacar el peso específico y junto con el peso ya puedo determinar el volumen. Entonces ya aquí estoy sustituyendo en mi ecuación. Mi ecuación inicial era peso específico, peso sobre volumen. Aquí ya estoy sustituyendo y el volumen me va a dar en pies cúbicos, nuevamente, unidades fundamentales. Para poder expresar el resultado que me están pidiendo, pongo el factor de conversión, primero en forma lineal. Un pie, 30.48 centímetros. Y luego ya elevo al cubo y desarrollo. Me da 2747. Seguramente habrán notado que hago mucho énfasis en el uso de unidades fundamentales. Aunque este ejemplo pues está sencillo, pero la ventaja de usar unidades fundamentales es que ya sé que el volumen pues me va a dar en pies cúbicos, ¿verdad? No tengo que hacer la cancelación. Aquí pudiera ser relativamente fácil cancelar libras con libras y ver que el volumen está en pies cúbicos. No siempre es así tan directo, pero si ya sé que estoy metiendo unidades congruentes, unidades fundamentales, pues el resultado me iba a dar en pies cúbicos y ya nomás le aplico el factor de conversión. Y esto lo comento porque si voy a estar haciendo mucha insistencia en esa parte de en nuestra ecuación, revisar que tengamos las mismas unidades o unidades congruentes. Entonces lo más fácil es usar las ya muy mencionadas unidades fundamentales.
Veamos este último problema, el 1.110. ¿Cuántos galones de mercurio con esta gravedad específica pues serían lo mismo que 5 galones de aceite de ricino, el cual tiene un peso específico de 59.69 libras sobre pie cúbico? Volvemos a tener la situación donde nos están hablando dos fluidos, el mercurio y el aceite de ricino. Entonces esta parte del desarrollo es igual al problema anterior, creo que era el 1.94. Para el caso del mercurio tengo la gravedad específica, no tengo peso, sé que va a ser igual al peso del ricino, pero ahorita no lo tengo, no tengo volumen. A partir de mi gravedad específica, ya sé que multiplicando por la constante, saco el peso específico, en este caso del mercurio. Para el caso del aceite de ricino, tengo estos dos datos, volumen y peso específico, y el peso como incógnita, pero antes de poder proceder hay que cambiar estos 5 galones a pies cúbicos. Entonces aquí está hecho la conversión. Nuevamente el factor lo encuentran en el apéndice K. Entonces ya que tengo mi volumen expresado en pies cúbicos, ahora sí puedo hacer las sustituciones. Estoy aquí en el lado del ricino, hago las sustituciones y obtengo el peso del ricino, 39.90. Pero ya hemos visto que por lo que dice la reacción, este peso del ricino es igual al peso del mercurio. Entonces ahora sí, de hacer cálculos con el ricino, ahora me regreso al mercurio. Ya tengo el peso del mercurio, igual al de ricino. El peso específico ya lo había calculado, lo hice aquí. Entonces puedo sustituir y obtener el volumen. Nada más el volumen, pues me lo están pidiendo en galones, ¿verdad? Entonces, como este volumen va a estar en pies cúbicos, entonces va a haber que hacer una conversión. Entonces aquí el volumen, pues ya lo despejé. Me dio este resultado en pies cúbicos, 0.04722. Y para pasar a galones, pues simplemente uso el factor de conversión y ya tengo mi resultado final. Y pues bien, con esto terminamos el problema y este video. Gracias por su atención. Hasta luego.